El 26 de abril de 2003, Aaron Ralston vivió una de las experiencias más extremas de supervivencia en la historia reciente. Mientras exploraba Blue John Canyon, en Utah, una roca gigante se desprendió y lo dejó atrapado con su brazo derecho bajo el peso de esta. Lo que siguió fue una prueba física y mental que desbordó todos los límites conocidos de resistencia humana. Pero adentrémonos un poco más en esta historia. Ralston, un alpinista experimentado, había estado disfrutando de su jornada de senderismo por el Parque Nacional Canyonlands, en Utah. Era un día soleado y, como de costumbre, exploraba las maravillas naturales del lugar, sin saber que ese cañón se convertiría en la prisión de su vida. Mientras descendía por un tramo rocoso, una enorme roca se desprendió repentinamente y le cayó sobre el brazo derecho, atrapándolo entre ella y la pared del cañón. La roca lo dejó a más de 30 metros de profundidad, en un lugar remoto y apartado, sin teléfono, sin señal y sin haber avisado a nadie de su ubicación. Aaron quedó completamente solo. Las horas pasaron, luego los días, y Aaron pronto se dio cuenta de que no habría un rescate inminente. Estaba aislado, a merced de su ingenio y sus limitadas provisiones, con las que pasó 127 horas en medio de la nada. En un desesperado intento por dejar constancia de su situación, comenzó a grabar mensajes en video con su cámara, creando un diario para sus seres queridos. Incluso con la frialdad de la desesperación, talló su propio epitafio en la piedra, consciente de que podría no sobrevivir. Las provisiones de Aaron eran mínimas, limitadas. A medida que el tiempo avanzaba y la desesperación se instalaba, el agua comenzó a escasear. La sed lo llevó a beber de un charco de agua estancada, sucia e impropia para el consumo humano, y cuando esa fuente se agotó, no tuvo más opción que beber de su propia orina, un último recurso que muchos consideran impensable, pero que le permitió mantenerse con vida. Durante las noches, en medio de la oscuridad y la soledad, Aaron comenzó a tener visiones y sueños. En uno de esos sueños, se vio a sí mismo sin su brazo derecho, jugando con un niño. Esa imagen le transmitió una sensación de esperanza y quizás de un futuro que aún podía alcanzar. El sueño lo llenó de una extraña claridad. Su liberación no vendría por un simple corte, sino por una acción radical. Tenía que liberarse de la roca a cualquier costo. La opción de amputarse el brazo nunca fue descartada por completo, pero la navaja suiza que llevaba estaba demasiado desafilada para cortar huesos. Sin embargo, tras esa visión, algo cambió en su mente. En lugar de cortar, decidió que debería romper los huesos. Con el brazo atrapado, usó el torque de su cuerpo para fracturar su cúbito y radio. Luego, con la navaja, comenzó a cortar los tejidos, piel, músculos, tendones. Finalmente, logró cortar las arterias principales de su brazo. A pesar del dolor insoportable, Aaron no solo actuaba por supervivencia, sino también por un profundo deseo de seguir viviendo, de cumplir el sueño que había tenido. Todos los deseos, todas las alegrías de una vida futura me invadieron. Tal vez esa fue la forma en que manejé el dolor. Estaba feliz de poder actuar, dijo Aaron en una entrevista. Durante una hora soportó un dolor indescriptible, pero al final, al darse cuenta de que había logrado liberarse, experimentó una sensación de alivio tan profunda que sonrió, sin poder contener la alegría de su victoria sobre la muerte. Una vez libre de la roca, Aaron, aunque debilitado y con su brazo amputado, comenzó a caminar hacia la salida del cañón. Era casi 10 kilómetros de terreno difícil, deshidratado y hambriento, pero su voluntad de vivir fue más fuerte que el cansancio. Finalmente, encontró a una familia holandesa que lo ayudó y alertó a las autoridades. 4 horas después de haberse amputado el brazo, Aaron llegó al hospital. Los médicos le explicaron que su decisión de esperar el momento adecuado para amputar
Le había salvado la vida. Si lo hubiera hecho antes, habría muerto desangrado. Si lo hubiera hecho después, habría desaparecido en el cañón. El proceso de recuperación fue arduo. Aaron se sometió a un largo periodo de rehabilitación, no solo física, sino también emocional. Aprendió a adaptarse a su nueva vida con un solo brazo, sin dejar de lado su pasión por la naturaleza y el alpinismo. De hecho, poco después del accidente, volvió a escalar montañas, desafiando nuevamente los límites de lo posible. Además, el sueño que había tenido sobre una futura familia se hizo realidad. Con el tiempo se casó y tuvo 2 hijos, como había imaginado en su visión en el cañón. En cuanto a su antebrazo amputado, fue retirado del lugar del accidente, cremado y devuelto a él. Aaron decidió esparcir las cenizas en el mismo cañón donde había vivido su tragedia, a los 28 años, como una forma simbólica de hacer las paces con la montaña y cerrar ese capítulo oscuro de su vida. La historia de Aaron Ralston no es solo una lección de supervivencia extrema, es un testamento a la fuerza del espíritu humano frente a la adversidad, a la capacidad de encontrar esperanzas incluso en las circunstancias más oscuras. Aaron no solo logró sobrevivir, sino que se reinventó, adaptándose a su nueva vida y cumpliendo los sueños que pensó perdidos en el cañón. ¿Qué te pareció esta historia? Espero que te haya gustado.